Hola amigos, en esta sección de hoy os voy a explicar de la forma más sencilla y más llana posible cómo realizar un mantenimiento correctivo de potenciómetros y conmutadores de los distintos dispositivos de audio. Voy a mostrar algunos trucos que yo utilizo para realizar esta limpieza y sobre todo cuando están estos elementos alojados en sitios inaccesibles o complicados de llegar a ellos. Los potenciómetros con el tiempo, igual que los conmutadores, pues van generando ruidos, chasquidos y van dando problemas de conmutación. Estos problemas se pueden eliminar fácilmente realizando una buena limpieza de estos elementos. Es cierto que hay muchas veces que se realiza una limpieza y al cabo de algunos meses otra vez vuelven a generar estos ruidos y chasquidos molestos. Eso ya es cuestión de que el potenciómetro en este caso presenta la película de carbón que tiene en su interior, presenta ya algunas anomalías que eso va a tener difícil solución. La solución definitiva es cambiar el propio potenciómetro y se acabó el problema. Os voy a mostrar algunos productos de limpieza que yo utilizo, que después de muchos años me he dado cuenta que hay productos que funcionan bien y otros bastante mal. Vamos al vídeo y os muestro todo el proceso. Bien, os voy a mostrar los distintos tipos de potenciómetros que existen en el mercado. Existen dos tipos. Están los herméticos, que son estos de aquí. Esto no tiene ninguna apertura, ningún hueco para realizar la limpieza. Estos potenciómetros normalmente suelen durar bastante más que los potenciómetros abiertos, sobre todo si son de buena calidad. Este potenciómetro es de máxima calidad. Este potenciómetro lo utilizan mucho los amplificadores Sansui. Este potenciómetro pues puede tener 35 años y después de 35 años hemos tenido que cambiarlo, bueno, porque ya era insoportable el ruido y el problema que generaba. Después tenemos aquí estos potenciómetros. Este potenciómetro es también un potenciómetro hermético de una marca muy conocida, bastante bueno, pero tenemos el mismo problema, no tenemos por dónde limpiarlo. Estos potenciómetros a nivel usuario es complicado realizar una buena limpieza, porque normalmente habría que desmontarlo con mucho cuidado, quitando estos tornillos laterales que lleva, y con una jeringuilla, ahora explicaré cómo, bueno, podemos intentar limpiarlo. Pero ya este potenciómetro también tiene otra forma, pero bueno, sigue siendo un potenciómetro hermético por donde no hay hueco para introducir el líquido de limpieza. Y después tenemos los tipos abiertos, que son los más usuales, que estos sí se pueden limpiar y mantener perfectamente. Estos después de una buena limpieza normalmente quedan bastante bien. Estos son potenciómetros semiabiertos. Este es un potenciómetro muy actual que lo usan muchos dispositivos de audio y también es un potenciómetro hermético. Si veis, no hay ninguna abertura por donde realizar el mantenimiento. Es muy importante el tipo de limpiador que usamos, muy importante, eso es la regla fundamental de una buena limpieza. Después tenemos aquí unos que estos no se consideran potenciómetros, estos son conmutadores sin fin. Esto, por muchas vueltas que le demos, nunca llega a un fin. Esto ya les digo que no es un potenciómetro como tal. Estos son unos conmutadores que actúan sobre un circuito
a través de un pulso electrónico, y esto lo que hace es controlar un pequeño circuito de volumen. Pero ya os digo, esto no es un potenciómetro. Esto normalmente, cuando presentan fallos, normalmente hay que cambiarlo, porque esto también, como veis, son totalmente herméticos y no se le puede realizar un mantenimiento. Estos conmutadores muchas veces cuesta trabajo encontrarlos, entonces en el taller nos vemos obligados a abrirlo, quitarle los clics que veis, y bueno, y sí se puede hacer una pequeña limpieza y quedan bastante bien. Lo que pasa es que esto ya requiere un trabajo técnico. Esto a nivel usuario no se puede realizar de ninguna forma. Existen en el mercado bastantes tipos de limpiacontactos y de limpiadores, ¿vale? Todos son viables, pero unos dan mejor resultados que otros. Existe esto de aquí, independientemente de la marca, esto es un limpiacontactos seco. Esto no deja residuos. Esto está muy bien para realizar algunas limpiezas iniciales, pero ojo, este producto, si realizáis una limpieza con este producto, con un limpiacontactos seco, vais a lograr una limpieza no efectiva. Transcurrido algunos días, el potenciómetro va a volver a generar ruidos y problemas, ¿vale? Para la limpieza de un potenciómetro o un conmutador, sea del tipo que sea, necesitamos un producto que tenga residuo. Residuo es grasa o aceite, como queréis llamarlo. Este es el producto que yo uso, que me va bastante bien y que es fácil de usar. Después tenemos un producto que es mi producto estrella, que es este de aquí. Esto es un aceite especial. Esto es un milagro para los potenciómetros difíciles de tratar. Esto es un producto americano, bastante caro. Esto ronda los 30 y casi los 40 euros, si no me falla la memoria. Esto tiene una cantidad mínima y bueno, y esto, la dosificación es a través de esta cánula muy pequeñita. Pero ya os digo, esto se utiliza para casos muy extremos, porque al no tener presión, pues no llega a todos los sitios que realmente queremos. Estos son los que mejor me funcionan. Y bueno, y muy importante lo que os digo, no se puede limpiar un potenciómetro con un producto seco. Podemos aplicar un producto seco para limpieza inicial, pero después tenemos que aplicar un producto que tenga residuos, muy importante. Si no, el potenciómetro en poco tiempo se fastidia otra vez. Debido al rozamiento, al no tener ningún aceite, pues se produce un rozamiento y un desgaste prematuro del propio carbón del potenciómetro, ¿vale? Para una correcta limpieza del potenciómetro es muy importante saber dónde aplicamos el producto. El producto no se puede, normalmente las personas que no tienen conocimiento, pues rocían el producto por encima del potenciómetro, por toda esta zona. Esto no se debe de hacer porque no es efectivo. Lo importante es que el líquido limpiador o el lubricante entre en el interior. En los potenciómetros, la mayoría de los potenciómetros, existe en un lateral un huequecito por donde aplicar el propio limpiador. Lo suyo, lo más recomendable, es introducirlo por el propio potenciómetro, por estas partes de aquí. ¿Qué ocurre? Que normalmente el propio potenciómetro está alojado de esta forma, por lo tanto es complicado de llegar a ello. Una forma muy fácil es
darle la vuelta al amplificador o al dispositivo e intentar introducir el líquido, pero con una forma invertida. Las patillas tienen que estar siempre para arriba. ¿Para qué? Para que el líquido llegue donde tiene que llegar. Si echamos el líquido de esta forma, con el potenciómetro en esta posición, seguramente llegue al sitio adecuado muy poca cantidad de este material, del material limpiador. Por lo tanto, es muy importante que el potenciómetro esté de esta forma. Si tenemos que darle la vuelta al aparato, pues se la podemos dar, no es problema, pero siempre de esta forma. Otro truco que lo utilizo, esto de aquí, una jeringuilla. Esto es una forma fácil, barata y rápida. Esto simplemente lo que tenéis que rociar un poco de producto en un taponcito, en un recipiente, lo tenéis que absorber y con la jeringuilla pues introducís en el boquetito lateral y ahí aplicáis el producto, ¿vale? Es muy importante, muy importante que en el eje le caiga la menor cantidad posible de limpiacontacto o de lubricante, muy importante. Cuanto más líquido le caiga al eje, más se va a notar el rozamiento del eje. El eje normalmente en el propio potenciómetro tiene un aceite que lo que hace es suavizar el movimiento del propio eje. Si abusamos de este líquido limpiacontacto, el limpiacontacto va a entrar en contacto con el aceite que tiene aquí el propio eje y digamos el tacto o la suavidad que tiene normalmente el potenciómetro lo va a perder. Por lo tanto, es muy importante que usemos la cantidad apropiada, o bien aplicarla por el agujerito este o bien por la abertura que tiene en su parte inferior. Aquí os presento el aparato. Vamos a realizar una forma visible para que veáis cómo se procede. Este es el potenciómetro de volumen, el que estáis viendo aquí, que veréis que en la parte superior hay un agujero y en los laterales pues también existe la abertura que os comentaba antes. Este es un potenciómetro tándem, por lo tanto hay dos potenciómetros que se mueven a través de un solo eje. Aquí tenemos que realizar limpieza de los dos potenciómetros porque cada potenciómetro está asignado a un canal. Cuando el potenciómetro tiene mucho ruido o está generando bastantes problemas, yo os aconsejo que uséis primeramente un limpiacontactos seco. Esto es una forma inicial, podemos aplicar el producto de esta forma. Aquí el potenciómetro está muy fácil de llegar a él, por lo tanto no vamos a tener ningún problema. Esto tenemos que aplicar un poco de limpiacontacto seco, dejarlo un par de minutos que se evapore. Una vez evaporado, muy importante, pues ya podemos echar o rociar con el líquido que contiene el residuo. No hace falta echar en abundancia, simplemente llega al sitio adecuado. Esto ya simplemente es girarlo unas pocas de veces en un sentido y en otro, y con esto se le va a quitar el ruido y el problema. Los conmutadores, aquí está el conmutador de selección de canal o de entrada. Estos conmutadores son conmutadores abiertos, son bastante buenos, están construidos de buen material, pero bueno, lo que son los contactos con el tiempo se van oxidando y van perdiendo cualidades de contacto.
Esto, la limpieza es exactamente igual, simplemente si están bastante oxidados o dan bastante problema, estamos en lo mismo. Tenemos que rociar en la parte de los contactos, tenemos que rociar líquido, moverlo un poquito, esperar que se evapore, porque es un limpiacontacto. Eso en un minuto, un par de minutos, ese material se ha evaporado. Una vez que esté evaporado, bueno, pues realizamos la limpieza con el otro producto que lleva residuo. Si cae el material o el líquido en el circuito impreso, no os preocupéis, que eso no va a generar ningún problema. Aquí tenemos otro potenciómetro. Cuanto más abajo, más complicado es de limpiar. Bueno, y en este aparato es bastante fácil. Si ya tenemos una PCB o la placa electrónica justamente aquí arriba, nos va a costar bastante trabajo y vamos a tener que quitar bastantes tornillos. Yo os recomiendo que si la situación es muy complicada, no hagáis nada, porque podéis provocar alguna avería o el mal funcionamiento del aparato. Otra cosa, como he explicado, es con una propia jeringuilla. Si tenéis el sitio justo, podéis aplicar, rociar el producto de limpieza, rociarlo en un recipiente pequeñito, con la jeringuilla absorber el producto, y una vez que tengáis, simplemente tenéis que, por este agujerito, echar el producto. Aquí lo que pasa es que si echáis solamente en este agujerito, estáis limpiando un potenciómetro de un canal. El otro potenciómetro pues no va a poder limpiarlo. Yo os recomiendo que este líquido entre por aquí, por esta abertura. Ya os digo, si el sitio es accesible, no uséis este elemento, la jeringuilla, directamente con la varilla del propio dosificador o producto va a llegar bastante bien donde queremos. Después tenemos aquí, estos son conmutadores, ¿vale? Son semiherméticos. Simplemente aquí hay un agujerito que es por donde tenemos que realizar la limpieza. Esto podemos proceder de la misma forma. Podemos rociamos el producto, tenemos que mover el conmutador, muy importante moverlo. Una vez evaporado el producto, simplemente rociar el producto que tiene residuo. Tenéis que echar, ya os digo, donde conviene. No es necesario echar en la parte delantera donde está el mecanismo del eje. Ahí no hace falta. Aquí tenemos que limpiar los circuitos interiores. Por lo tanto, todo lo que echemos en la parte delantera no va a servir para nada. Este tipo de conmutador que veis, esto de aquí, es un conmutador abierto de selección de entrada. Esto es muy fácil de limpiar. Simplemente tenéis que rociar el producto a unos 2 o 3 centímetros y moverlo varias veces, y bueno, y con eso simplemente se va a eliminar el ruido. Bueno, aquí tenemos otro amplificador de otra marca con otro tipo de elementos. Aquí tenemos el propio conmutador de selección de entrada, y aquí vemos que no hay ningún agujerito en su parte superior. Esto es un poquito más complicado de limpieza, pero si nos fijamos aquí en la parte trasera, existen
dos agujeritos por donde podemos introducir el líquido limpiador. Si veis que después de la limpieza sigue con el ruido, pues podéis realizar varias limpiezas, porque igual el material o el líquido no llega al sitio adecuado. Muy importante también, una vez que se eche el producto, es moverlo de esta forma, alzarlo un poquito o inclinarlo para que el líquido que se introduce. Bien, os voy a mostrar un sistema de conmutación rotacional sin fin. Esto no se considera un potenciómetro como tal, aunque hace las veces de potenciómetro, pero bueno, esto lo que hace es una conmutación electrónica y hay un circuito específico que controla el volumen o el cambio, el selector de canal o la función que determine el fabricante. Esto normalmente lo que lleva en la parte trasera es un conmutador rotacional sin fin. Esto a nivel usuario es complicado de reparar. Estos conmutadores son herméticos y bueno, por mucho líquido que le apliquemos vamos a conseguir bien poco. Esto normalmente lo que se hace es desordar el propio conmutador del circuito impreso y cambiarlo. Por lo tanto, si tenéis algún problema con este tipo de conmutadores o de sistemas, desistir, porque a nivel usuario es imposible de reparar. Bueno, y ya por último tenemos aquí este potenciómetro. Como enseñé al principio, este es un potenciómetro muy usado actualmente. En principio no tienen por qué fallar, pero bueno, hay muchas veces que nos dan gato por liebre y muchos de estos potenciómetros son de fabricación china y no tienen la máxima calidad, por lo tanto fallan muy a menudo y con muy poco tiempo. Aquí estos potenciómetros tienen en sus vértices un tornillito para desmontarlo. No podemos desmontar este potenciómetro, muy importante. No podemos tirar de las carcasas, porque esto es un potenciómetro en tándem y con el propio eje en el interior hay dos circuitos de potenciómetro. Por lo tanto, aquí lo que podemos coger, quitar estos tornillitos, separar con mucho cuidado la carcasa primera y a través de la jeringuilla, como antes os expliqué, intentar introducir el líquido por esta parte central. No va a llegar a todos los sitios, pero bueno, inicialmente podemos hacer una pequeña limpieza. O, que ya más complicado, introducirlo por aquí mismo. Vamos a ver. Aquí existe una abertura de 1 milímetro y con mucha paciencia podemos ir echando cantidades mínimas en esta zona de aquí e intentar que llegue el líquido a la zona adecuada donde tiene que realizar la limpieza. Ya os digo, muy importante, intentar por todos los medios, cuando limpiéis un potenciómetro, que le caiga la menos cantidad posible al eje, porque si no va a perder la textura y la suavidad que tiene el propio potenciómetro. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda y gracias por todo.